quería empezar a hablar un poquito acerca del bautismo y por qué hacemos el bautismo, y luego sí, los requisitos para ser bautizado. Y uno de ellos sin duda es tener a Cristo en el corazón. Y vamos a hablar un poquito acerca del bautismo, quizás por ahí algunos todavía no escucharon mucho acerca del bautismo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, si ustedes tienen allí su Biblia, síganme en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. A modo de introducción vamos a leer este versículo, luego vamos a ver otros versículos más. Bien, si todos lo tienen, el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos y luego continuamos. Señor, gracias una vez más por este día. Gracias, Dios, por la oportunidad de estar juntos un domingo más, y qué domingo tan especial. Este domingo, Señor, que vamos a bautizar a 6 de nuestros hermanos, y queremos, Señor, que tú seas el centro, que tu palabra, Dios, hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú conoces, Señor, cómo está cada uno de nosotros. Yo no los conozco, pero tú sí, Señor, porque tú ves el corazón, ves a lo profundo de sus vidas, de sus corazones. Por eso pedimos que tú hables, Señor, a cada uno de nuestros corazones en esta noche. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este versículo más o menos define por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y quizás muchos de ustedes ya escucharon acerca del bautismo y quizás qué significa también el bautismo, pero cuando leemos este versículo es imprescindible de que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, luego tenemos que seguir con esto que es el bautismo. Dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y ahí es donde nosotros tenemos que bautizar también. Este es un mandato directo del Señor Jesús. Ustedes saben que el Señor Jesús dejó 2 mandatos directos nada más. ¿Se acuerdan cuáles son? De parte de Él, 2 mandatos que tenemos que seguir. Uno es la cena del Señor, la Santa Cena. Él mismo dijo que tenemos que hacer memoria de Él y recordarlo siempre. Por eso participamos de la cena del Señor una vez por mes nosotros como iglesia. Hay otras iglesias que lo hacen cada 15 días y otras iglesias que lo hacen toda la semana. Pero la Santa Cena es un mandato del Señor. Y el segundo mandato, que personalmente el Señor lo dejó, es el bautismo. Ir por todo el mundo a ser discípulos y bautícenlos. Enséñenle la palabra. Todas las cosas que yo os he mandado, enséñenle. Por lo tanto, el bautismo y la Santa Cena se convierten en 2 mandatos directos por el Señor Jesús. Por eso, el bautizarse es en obediencia a la palabra del mismo Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos de bautismo, ¿qué es bautismo? ¿Qué significa bautismo, no? Quizás alguno por ahí sabe, quizás otros no, pero la etimología de la palabra bautizar, la raíz de la palabra bautizar, viene del griego baptizo o baptizein. De allí nosotros tenemos nuestra palabra en español bautizar o bautismo. Viene del griego. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, significa sumergir o sumergirse. La misma raíz de la palabra ya nos da el concepto del bautismo, que es sumergir o sumergirse. Esta palabra se utiliza para describir el acto de sumergir completamente algo en agua. Es como lo define el diccionario común que cualquiera puede tener,
o también en internet lo podemos encontrar. Ahora, en el contexto bíblico, el bautismo implica sumergirse en agua como símbolo de muerte al pecado y resurrección a nueva vida en Cristo. Nos sumergimos muriendo al pecado, a la vida vieja, y resucitamos cuando nos levantamos del agua para una vida nueva. Es un simbolismo. Y ahora es interesante que no hay forma de cambiar el significado de bautismo porque la misma palabra ya significa sumergirse. Hay diferentes religiones, diferentes quizás por ahí grupos de personas que lo hacen de una forma diferente. Ahora, no quiere decir que eso es lo que la Biblia manda, porque la Biblia es clara y cuando dice bautizarse, dice sumergirse. Y desde allí ya podemos entender de que cuando vamos a bautizar a alguien, tiene que ser por inmersión. Tiene que haber un momento donde la persona entre al agua, se sumerja y luego salga. Yo sé que por ahí muchos hemos sido criados en un contexto católico, fue mi caso también, mis familiares fueron católicos también y desde chico yo tenía el pensamiento de que tenemos que bautizarnos desde bebé y siempre es por aspersión, hasta que uno fue creciendo, fue entendiendo y también conociendo lo que significa bautizar. Y por lo tanto uno llega a entender, bueno, entonces lo que la Biblia me pide no es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que un grupo de personas determinaron para mí, sino hacer lo que Dios dice en su palabra y es sumergirme en el agua, porque hay un simbolismo muy fuerte. ¿Saben lo que simboliza el bautismo? La muerte y la resurrección del Señor Jesús. Por lo tanto, no hay otra forma de simbolizar la muerte del Señor y la resurrección, sino es a través del bautismo por inmersión. La misma, todas las religiones lo tienen en su credo, la misma palabra que nosotros estamos compartiendo, la palabra que viene del idioma griego, baptizo o baptisen. La iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia adventista, todos tienen la misma palabra en su credo cuando hablan del bautismo. Por eso quizás hemos tenido otro concepto acerca del bautismo, pero hoy quisiera que se lleven el concepto verdadero, que no solamente lo dice la Biblia, sino el diccionario común, de que bautizarse significa sumergirse en el agua y luego salir del agua, simbolizando la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Ahora, por lo tanto, el bautismo por inmersión es el único modo que ilustra plenamente ese cambio radical, un antes y un después, muerte y vida. Ahora, cuando nosotros pensamos también en el bautismo, ¿no? Y tenemos que pensar en algunas personas que se bautizaron y que quedaron reflejadas en la palabra de Dios. Y una de esas personas es el gran ejemplo que nosotros tenemos, el Señor Jesús. ¿Saben a los cuántos años se bautizó Él? A los 30 años, justo antes de iniciar su ministerio. Luego vivió por 3 años más haciendo la obra de Dios, predicando el evangelio del reino, y luego fue crucificado por los romanos. Ahora, uno dice a los 30 años. Bueno, el Señor no tenía pecado. Él no tenía que ser salvo para luego bautizarse. Él elegía el momento en que se iba a bautizar. Pero según la ley judía, él tenía que estar bautizado para iniciar su ministerio como predicador. Y así lo hizo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que entender que el bautismo es una decisión pensada por la persona y no es algo que nosotros le imponemos. Cada uno de los que se va a bautizar en esta noche ha pasado tiempo en la iglesia, conociendo nuestra iglesia, escuchando la palabra de Dios, escuchando las enseñanzas, y cada uno de ellos ha tomado su propia decisión. Entendiendo lo que dice la palabra de Dios, han tomado la decisión de bautizarse. Algunos son más jóvenes, como Maxi, creo que es el más joven de todo el grupo, y también hay personas más grandes. Por lo tanto, no importa
la edad, sino más bien que la persona entienda lo que significa bautizarse, haber creído en Jesucristo como único Salvador, estar seguro de su salvación, estar seguro de que es salvo por la gracia de Dios. Y luego sí, da el paso del bautismo. Ahora, hay diferentes situaciones en la Biblia donde se muestra de que el requisito para ser bautizado es creer en Jesucristo. Y luego vamos a profundizar un poquito más. Y es difícil que una persona tan pequeña crea, ¿no? Por eso, como iglesia, cada iglesia va poniendo una edad, ¿no? Algunas iglesias que bautizan a partir de los 18 años. El caso de nuestra iglesia lo hacemos a partir de los 13 años. Hay otras iglesias que lo hacen a partir de los 10, otros a partir de los 8. Creo que los 8 años es lo más bajo en edad que he escuchado hasta ahora, diferentes iglesias de las cuales he investigado un poco, pero cada iglesia va poniendo una edad porque entienden de que cada una de esas personas primeramente tiene que creer. Y para creer hay que tener una cierta edad, hay que tener un cierto grado de decisión propia para que lo haga sabiendo, entendiendo y comprendiendo lo que significa dar el paso del bautismo. Pero el requisito indispensable es creer. Y hay una historia en Hechos capítulo 16, por ahí si quieren seguirme en la lectura, Hechos capítulo 16, y si no también me pueden escuchar a medida que lo voy leyendo. Hechos capítulo 16, allí en el versículo 30, vemos ahí al apóstol Pablo con su compañero de ministerio, con su compañero Silas. Ellos fueron puestos en la cárcel porque estaban predicando el Evangelio. A las autoridades de aquella época no les gustaba que prediquen el Evangelio de Jesucristo porque iba en contra de las costumbres religiosas de los judíos. Por lo tanto, los pusieron en la cárcel. Y cuando estaban en la cárcel, ellos empezaban a cantar. Qué interesante, ¿no? Es difícil cantar cuando uno está en la cárcel por algo injusto, ¿no? Me pusieron en la cárcel injustamente y estoy acá, soy inocente. No creo que alguno de nosotros esté cantando alabanzas al Señor, ¿no? Pero Pablo y Silas cantaban al Señor. Y dice que a medianoche hubo un temblor y se vinieron abajo las paredes. Por lo tanto, las puertas de las celdas quedaron abiertas. Y ahí viene el versículo 30, versículo 29, fíjense, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Quién es este? El carcelero, el guardacárcel. Él tenía que pagar con su vida por cada soldado que se escapaba, por cada preso que se escapaba. Por lo tanto, él no iba a dejar salir a nadie de allí. Y si uno se escapaba, entonces él sabía que podía morir. Por lo tanto, él dice que entró temblando y se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué de Pablo y Silas? Porque Pablo y Silas le decían, no pasa nada, todos los presos estamos acá, ninguno salió. Y esta es una situación donde el guardacárcel se iba a matar, dice que sacó su espada para matarse y se iba a matar. Y Pablo y Silas le dicen, no te hagas ningún mal, estamos todos acá. Eso es un milagro porque si a un preso le abrís la celda, ¿qué va a hacer? Va a salir. Es lo más lógico. Pero acá dice que todos los presos estaban allí adentro. Entonces él se acerca a Pablo y Silas. Esto es para relatar un poco la historia porque es larga. Y luego le dice, se postró a los pies de Pablo y Silas, versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se dio cuenta de que esto era un milagro y que no era algo común. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¿Creyó? ¿Escuchó la palabra?
puso su fe en el Señor Jesús y luego se bautizó. Hay otra historia también que nos ayuda a entender de que tenemos que creer primero antes de ser bautizado. No cualquiera se puede bautizar porque solamente quiere bautizarse. Tiene que haber creído y tiene que estar seguro de que es salvo por la gracia de Dios. Hay una historia en Hechos capítulo 8, rápidamente, Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Esto es Jerusalén, la actual franja de Gaza, ¿no? El cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él leía la historia. Se le acerca a Felipe y Felipe le pregunta, ¿entendés lo que lees? Le dice a este funcionario de Etiopía. Y él le dice, versículo 31, y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro, y luego empieza a describir lo que estaba leyendo. Y dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, el funcionario, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Le predicó el Evangelio, luego le dijo, si crees, bien puedes bautizarte. Y él dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego lo bautizó. Felipe no dijo, bueno, vamos a bautizarte. No, dijo, bueno, si crees, yo te bautizo. Pero antes él le había predicado el Evangelio de Jesucristo. Ahora, nosotros hablamos esto como un requisito, pero quizás algunos dicen, ¿qué significa el hecho de creer, de ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la respuesta la Biblia ya nos da, y dice que es salvo de la condenación del pecado, salvo del precio del pecado. Ahora uno dice, bueno, ¿cómo es que es salvo del precio del pecado? La Biblia dice que en Romanos 3:23, la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay ni siquiera uno que sea bueno, todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios, de la misma presencia de Dios. Y uno dice, pero bueno, pecadores sí son aquellos que por ahí hacen cosas grandes, ¿no? Los que roban bancos, los que quizás los adúlteros, por ahí los que matan, los asesinos. Esas personas sí son pecadores. Y creo que todos definiríamos a esas personas como pecadores, ¿sí o no? Ahora, el Señor Jesús, sabiendo nuestro corazón, Él nos dice algo mucho más profundo, que nos va a incluir a todos nosotros. En Mateo capítulo 5, Él está charlando con un grupo de personas que se sabían la ley, y ellos sabían lo que Moisés había dejado escrito en la ley. Y le dice, bueno, sabemos que la ley dice no adulterarás, y ninguno de nosotros ha adulterado,
Por lo tanto, estamos bien. Y entonces el Señor Jesús le dice, habéis oído, Mateo capítulo 5, habéis oído de vuestros padres, de los antiguos, que todo aquel que adultera transgride de la ley y por lo tanto es un adúltero pecador. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón, por lo tanto es un adúltero delante de Dios. ¡Wow! Se les vino abajo toda la religiosidad a ese grupo de personas. Porque ¿cuántas veces uno cae en la trampa de codiciar a alguien? Y uno no puede decir, yo nunca hice nada algo. Pero Dios va directo al corazón. Y esto es lo hermoso de la relación personal con Dios, de que Dios no mira lo externo, Él va directo a tu corazón y sabe lo que está en tu corazón. Y si alguna vez codiciaste a una mujer, Dios dice, sos un adúltero, porque todo empieza en el corazón. Todo empieza en la mente, acá adentro, después sale afuera. Lo mismo, en el mismo capítulo 5 le dice, ustedes escucharon que si una persona mata a otra persona, es un homicida. Mas yo digo, cualquiera que se enoja contra su hermano, contra su prójimo, ya lo mató en su corazón, por lo tanto es un homicida delante de Dios. ¿Vieron cómo Dios va directo al corazón y nos ayuda a entender de que esto es mucho más que lo externo, que las apariencias? Entonces, por eso la Biblia dice, todos somos pecadores. Creo que unos cuantos de nosotros nos hemos enojado en algún momento, ¿no? ¿Hay alguno acá que nunca se enojó? Bueno, los que nos hemos enojado en algún momento, bueno, ya hemos matado a unas cuantas personas en el corazón. Hemos apuñalado a unos cuantos en el corazón y Dios nos dice, sos un homicida. Eres un homicida delante de mí. Por lo tanto, sos un pecador y como pecador necesitas a alguien que te redima para poder entrar en el cielo. Ahora, la Biblia en Mateo capítulo 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, lo que sale del corazón. No es lo externo lo que nos contamina, sino lo que está en el corazón. No nos equivoquemos. Podemos aparentar ser religiosos, pero Dios va directo al corazón y te dice, sos pecador como todos los hombres. Y todos somos pecadores. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Dice que Dios nos buscó a nosotros. Y quizás hay algunos acá que Dios todavía los sigue buscando. Porque te quiere librar de esa condición de pecador. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Porque para ser bueno delante de Dios tenemos que ser perfectos y hacer una obra perfecta. Y ninguno de nosotros puede hacer eso. Por eso es que Él tuvo que enviar a su Hijo a esta tierra, a morir por nosotros, que no podíamos redimirnos de nuestros pecados. Ahora, lo más difícil de esto es que el pecado tiene un precio. O sea, esos malos pensamientos, esos enojos, esos adulterios en el corazón, esas cosas que cometemos en el corazón, tienen un precio. ¿Y cuál es el precio? Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado, el precio del pecado es la muerte eterna, mas el regalo de Dios es vida eterna. La muerte eterna es el precio de nuestros pecados. ¿Y qué es muerte? Si ustedes buscan en el diccionario, muerte significa separación. La muerte sucede cuando se separa el alma del cuerpo y por lo tanto el cuerpo queda sin vida. Eso es muerte. Y cuando estamos hablando de una muerte eterna, quiere decir una separación eterna de Dios. Y si nosotros no vamos al cielo, porque Dios está en el cielo y estamos separados de Él, ¿a dónde vamos entonces? Por eso es importante reflexionar en cuanto a la salvación, a mi salvación.
No es la salvación de algo malo que me pueda suceder, es la salvación de mi eternidad. No hay otro lugar, sino el cielo o el infierno. Son dos lugares. Y si estoy separado de Dios y no voy a Dios por causa de mi pecado, cuando yo muero, entonces ¿a dónde voy a ir? ¿No creen que es una buena pregunta para reflexionar? Muchas veces pensamos, Dios va a ser bueno, Dios de alguna manera me va a llevar a donde está Él. Pero Dios ya nos dejó todo acá en esta tierra para que nosotros solucionáramos el problema del pecado. Porque cuando llegamos allá, ya va a ser tarde. Dios no puede recibir a un pecador porque su santidad no lo permite. Si un pecador entra al cielo que es santo, lo contamina. Por lo tanto, antes que entre, ese pecador tiene que ser purificado. Antes que llegue, antes que nosotros muramos. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces nosotros? ¿Qué podemos hacer? Todos sabemos y reconocemos y podemos entender que sí, somos pecadores, en algún momento hice algo malo, en algún momento quizás hice más que enojarme, quizás le pegué a alguien, quizás robé algo, quizás por ahí odié a alguna persona. ¿Y ahora qué hago entonces si estoy separado de Dios? La respuesta de la Biblia dice que nosotros no podemos hacer nada. Personalmente no podemos hacer nada. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esta salvación no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Nosotros no podemos hacer nada, estamos imposibilitados humanamente de hacer algo para llegar al cielo. Uno dice, pero algo tiene que haber. Humanamente no hay nada, porque lo único que el hombre puede hacer son obras. Y la Biblia es específica, dice, no por obras, para que nadie se agrande, dice, para que nadie se jacte. Porque si yo hago una obra que me lleva al cielo, entonces yo empiezo a agrandarme, ¿no? Y digo, yo me gané el cielo, yo pagué, laburé para ir al cielo. Entonces Dios dice, no, porque toda la gloria es mía. Por lo tanto, ninguna persona puede hacer algo. Aparte de eso, la obra de un pecador pasa a ser una obra santa o una obra pecadora. Todo lo que el pecador hace va a estar contaminado por el pecado. O sea, un pecador no puede hacer una obra santa, por lo tanto, alguien tiene que ayudarle. Alguien externo, fuera de la humanidad, tiene que ayudar. Estamos imposibilitados, lo único que podemos hacer son obras. Y por eso la religión, todas las religiones están llenas de obras. Hay que hacer esto, hay que caminar de rodillas, hay que hacer esto, hay que sacrificar esto. Hay religiones en la India donde tienen que entregar sus bebés para estar en paz con su Dios. Todas las tradiciones, todas las reglas que el hombre puede poner son obras. ¿Sabían que en el mundo hay más de 5.000 religiones y todas fueron inventadas por el hombre? Y lo que nosotros predicamos no es una religión, sino es una relación personal con Dios. Es interesante que en la India nada más la India es considerado como uno de los países más idólatras, politeístas, donde encontrás aproximadamente 3.000 religiones en un solo país. ¿Cuál de esas tiene la verdad? Ninguna, porque son todas creación del hombre. Por lo tanto, Dios dice, la religión no te puede llevar al cielo. Dios dice, bueno, tus propias obras, si no hay ni siquiera uno que es bueno, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estando imposibilitados humanamente, ahí viene la gracia de Dios. Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo maravilloso de Dios. Él vio nuestra incapacidad y Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, hizo milagros, resucitó muertos,
hizo que la gente caminara sobre el agua, hizo un montón de milagros. Pero el propósito principal fue venir a morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados que nosotros no podíamos pagar. Podemos hacer muchísimas historias acerca del Señor Jesús, pero el propósito principal fue morir en la cruz. Y en esa cruz dice la palabra de Dios que Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Una persona santa, justa y perfecta tenía que morir por nosotros para que nosotros seamos salvos. Y en el mundo no había ni siquiera uno. No había uno. Si no, Dios hubiera utilizado a ese uno de acá en la tierra. Pero no había uno. Por lo tanto, Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios, dice Pedro capítulo 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo lo que no podíamos hacer, Cristo lo hizo. Todo lo que nosotros necesitamos hoy en día para estar en el cielo y estar seguros que cuando morimos vamos al cielo, Cristo ya lo hizo. Ya está todo hecho. ¿Se acuerdan que no podíamos hacer nada? Bueno, Cristo ya lo hizo todo. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y qué tengo que hacer yo? Dos cosas que Dios dejó escrito y que no son obras. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y este versículo está en toda la Biblia, en la Biblia adventista, en la Biblia del Testigo de Jehová, en la Biblia católica. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hablando con una persona una vez me dijo, ¿por qué no me enseñaron este versículo antes? Yo había leído toda mi Biblia, era la Biblia de los Testigos de Jehová que tenía, y era una hermosa charla que tuvimos, y de pronto me dice, ¿por qué alguien me hubiera al menos mencionado este versículo de que esta es la forma como llegar a ser un hijo de Dios? Mas a todos los que creen y a los que le reciben, les da el derecho de ser hijo de Dios. No dice a los que se bautizan, no dice a los que son fieles a la iglesia, no dice a los que van a la iglesia bautista misionera, no dice a los que hacen obras de caridad, a los que creen y reciben. Fíjense que son dos cosas que no son obras. La fe, creer, no es una obra. Lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión en nuestro corazón. Recibir, es decir, lo acepto. No es ninguna obra. Qué sabio que es Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sepan que a partir del momento que Jesús muere en la cruz, la humanidad se divide en dos grupos de personas. Los que creen y los que no creen. Los que creen y los que rechazan. ¿En qué grupo estás? ¿A qué grupo perteneces? ¿Estás en el grupo de los que creen y entregó su vida? El grupo de los que creen dice, yo creo. Yo creo que soy un pecador, porque lo soy. No tengo que investigar mucho en mi corazón. Ese grupo de los que cree dice, yo creo que Jesucristo murió en la cruz para pagar por mis pecados. Y yo reconozco y le pido perdón. Y le invito a Jesús a venir a vivir a mi corazón. Que sea mi único Señor y Salvador. La Biblia dice que ese grupo automáticamente va al cielo. Y automáticamente recibe la vida eterna. Pero el otro grupo que dice, yo no creo, yo tengo mis dudas. Yo creo que soy una buena persona, todavía no me creo una mala persona. Quizás más adelante, quizás después, quizás en otro momento. La Biblia dice que ellos automáticamente se autocondenan. Ni siquiera Dios los condena, sino que ellos se autocondenan. Porque esa es la única opción, la única solución para tener segura la eternidad con Cristo en el cielo. Les comparto este mensaje porque
tiene que ver con lo que ellos van a reflejar en un momento en el bautismo. No hay otro camino, solamente Jesucristo. Y si aún no entregaste tu vida al Señor, si aún no creíste en Él como único Salvador, esta puede ser la noche. Quizás viniste a presenciar nada más el bautismo, pero Dios está hablando a tu corazón, a tu vida. ¿Por qué no le abrís tu corazón y decís, quizás es cierto, Señor, y yo quiero experimentar, yo quiero poner mi fe? ¿Por qué no hacerlo? Uno nunca sabe, y creo que ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. Hubo muchos ejemplos de personas que dijeron más adelante, y no hubo un más adelante. Dijeron después, y no hubo un después. Porque uno no sabe cuándo parte de esta tierra. Por eso que en esta noche te lleve la respuesta para tener una vida eterna. Y estás seguro que cuando parte de esta tierra puedas estar allá arriba, en el cielo. Y un día seguramente te vamos a encontrar. Pero tenés que tomar esta decisión. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y luego sí ya pasamos al tiempo de los bautismos.